La semana pasada el Gobierno Nacional anunció un paquete de medidas para impulsar la producción y las exportaciones en la República Argentina en un contexto de pandemia. Para hablar sobre el tema estamos en contacto directo con Ariel Yale, es secretario de Industria. Lo saludamos, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Darío, ¿cómo estás? Placer enorme. Muy bien, bueno, vamos a hablar un poco acerca de estos anuncios que tienen que ver con la industria, que tienen que ver también con la construcción, la minería. Hablamos también de dos proyectos de ley. Uno tiene que ver con beneficios impositivos y esto está estrechamente relacionado con el estímulo para la inversión de nuevos proyectos. ¿Es así? Sí, efectivamente es así. El jueves el ministro de Economía anunció un set de medidas, muchas de ellas muy focalizadas sobre la consagración de un nuevo esquema de derechos y reintegros para la producción argentina, temporario para la producción agroindustrial y, digamos, un nuevo esquema para los productos finales industriales, también una baja de derechos de exportación sensible para los productos de la cadena de valor minera, sobre el sector de la construcción, un sector fundamental para la reactivación y la salida del entorno pandémico, también poder consagrar dos medidas, una serie de medidas de incentivos fiscales que eran requerimientos muy históricos del sector de la construcción, básicamente que tienen que ver con el impuesto a los bienes personales y al diferimiento de impuesto a las ganancias, muy focalizado para estimular el ingreso de superficies, de lotes, terrenos, a todo el proceso de construcción, que son generalmente procesos largos en términos de realización, de ventas, y poder acompañar ese esfuerzo en el periodo del negocio, de la construcción, aliviando la carga fiscal de quienes, de los agentes económicos, ¿no? De las constructoras y de quienes participen del negocio. Así que, además con un esquema también de proyecto de ley para generar una agencia hipotecaria, un fondo hipotecario que permita también reactivar un sector importantísimo en términos básicamente de la generación de trabajo, lo que implica el sector de la construcción, tanto en obra pública como en obra privada, tenerlo activado en un contexto de crisis, ¿no? Como la que estamos atravesando en Argentina, de crisis solapadas, como la crisis económica, la crisis de endeudamiento, la crisis pandémica. Así que poniendo todo lo que podamos desplegar para dar mensajes a todo el entramado productivo nacional de reactivación productiva. Usted se refiere a la situación crítica que vive nuestro país, a la crisis económica que está atravesando, signada por la pandemia del coronavirus. Se habla de la reactivación de la producción. Se quiere hablar también de plazos, sobre cuándo vamos a empezar a ver algunos frutos de estos anuncios, si va a ser en el corto, en el largo plazo, teniendo en cuenta la situación inestable que vive la economía de la República Argentina. Sí. Darío, efectivamente el tema de la dinámica es un tema central, ¿no? Creo que además la incertidumbre es la palabra que caracteriza este proceso, que además profundiza este carácter crítico, ¿no? De entorno operativo de nuestro entramado productivo nacional. Primero, poner en valor la asistencia. Desde el 18 de marzo hemos desplegado una serie de instrumentos de asistencia sin precedentes, para una crisis sin precedentes, estando al lado de nuestro entramado productivo nacional, de nuestros industriales. Quizá el programa más característico de este proceso haya sido el programa de asistencia, el trabajo y la producción, soportando el 50%, buena parte de los salarios, de los sueldos y salarios del sector privado. Hemos alcanzado a más de 340.000 pymes, hemos puesto en las primeras 4 versiones, ya vamos por la sexta, en las primeras 4 versiones más de 150.000 millones de pesos, alcanzando a más de 3 millones de trabajadores. Asistencia que nos permite hoy poder enfocar medidas de reactivación con un fuerte capítulo financiero anunciado por el presidente el 3 de septiembre, más de 450.000 millones de pesos para créditos de incorporación de bien y capital de trabajo, tan necesarios para nuestra industria, que viene de hace tiempo soportando una crisis que ha perdurado mucho en el tiempo, ¿no? Y que es una de las características de esta crisis en términos de atributo negativo. Hace mucho que nuestra industria nacional no encuentra un punto de inflexión
Nosotros seguimos casi obsesivamente el consumo de energía eléctrica diario de nuestra industria nacional. Agosto y septiembre han sido meses de rebote del nivel de actividad muy fuerte, muy sostenido, prácticamente con el mismo nivel de consumo de energía eléctrica para los meses de agosto y septiembre del año pasado, es decir, bien de prepandemia, y aquí con sectores de actividad ya muy fuertes en términos de nivel de actividad. Pienso en Córdoba y pienso en toda la línea blanca, muy fuerte en la zona de Luque, de Alario, de San Francisco, también tan fuertes en términos de productos de la línea blanca, de cocinas, de lavarropa, de heladeras, el sector de maquinaria agrícola viviendo también realmente un periodo de expansión notable de su nivel de actividad. Tuvimos hace poco con uno de los principales productores de maquinaria agrícola de Córdoba, líder en pulverizadoras y en sembradoras, anunciándonos la inversión ya para iniciar en serie el proceso de producción de las cosechadoras, también con un enclave reactivando el sector automotriz tan dañado en las épocas anteriores. Culminó un mes de septiembre con muy buena producción nacional, más de 35.000 autos producidos durante el mes de septiembre, y con un sistema de incentivo también muy fuerte a la integración nacional, porque encontramos también una cadena automotriz con un mercado muy deteriorado, pero además muy desintegrado en términos de autopartes, ¿no? Ariel Yales, secretario de Industria, muchísimas gracias por este contacto con Telefe Noticias Córdoba. Gracias, Darío, a ustedes. Un abrazo y siempre disponible.